Victoria tenía 12 años cuando el obispo de Inglaterra consideró que había llegado el momento de informarle sobre el papel que el destino le tenía reservado. La escena es muy conocida porque forma parte de la leyenda de la mujer más poderosa del siglo XIX. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ellen, por si no me conoces, y como siempre es un placer que me acompañes en este nuevo video. Recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de suscribirte y también regalarme un me gusta. Te lo agradeceré muchísimo. Y también sígueme en mis otras redes sociales. Tengo Instagram y TikTok. Y no te vayas porque vamos a aprender mucho sobre la vida de Victoria de Inglaterra. Y también te comento que uno de los videos que se vienen, pues voy a hablar de la época victoriana para complementar este video. No te lo pierdas porque estos dos videos van a ir de la mano. Y sin más por el momento, pues comencemos. La reina de Inglaterra nació un 24 de mayo de 1819, pero su nacimiento pasó casi inadvertido, porque ocupaba el quinto lugar en la sucesión al trono. En aquel momento desempeñaba la regencia el príncipe de Gales, futuro Jorge IV, que era el primogénito del rey Jorge III, que fue incapacitado a causa de su locura. La recién nacida era la única hija del príncipe Eduardo, duque de Kent, cuarto descendiente, hijo de Jorge III y de la princesa alemana Victoria de Sajonia, y fue bautizada con el nombre de Alejandrina Victoria de Hannover, en honor a su padrino, el zar Alejandro I de Rusia. Ya un poco más adelante, cuando Victoria tenía 8 meses de edad, perdió a su padre, el duque de Kent, que falleció a los 52 años, víctima de neumonía. 6 días más tarde, su abuelo, el rey Jorge III, moriría sordo, ciego y demente en el castillo de Windsor. Su tío y padrino, el príncipe, ascendió al trono como rey Jorge IV, pero ni él ni su sucesor tendrían descendencia legítima, por lo que Victoria se convirtió en la única heredera al trono. A falta de su padre, su tío Leopoldo se convirtió en su tutor y supervisa también la formación desde temprana edad de Victoria. Su madre, consciente de que Victoria podría reinar, decidió educarla de manera severa y dentro de una rígida moralidad, que también es característica de la época victoriana. Y a diferencia de lo que muchos podríamos pensar, la infancia de Victoria fue austera y marcada por la monotonía. Siempre estaba rodeada de adultos y nunca podía estar sola ni jugar con otros niños de su edad. La vida en Kensington se basaba por una estricta disciplina y el control extremo de su madre, ya que de hecho Victoria durmió en la misma habitación que ella hasta cumplir los 18 años, y sus pasos eran seguidos con una fuerte vigilancia. Su lengua materna era el alemán, pero pronto aprendió francés e inglés, aunque nunca dominó a la perfección la gramática inglesa. También algo curioso es que desde los 13 años hasta el día en que pierde la vida, llevó un diario donde registraba con gran detalle sus actividades y sentimientos. Con frecuencia llegaban de visita sus tíos y sus primos, y es así como conoce a los príncipes Ernesto y Alberto, hijos del hermano mayor de su madre, el duque de Sajonia. Y así Victoria, a sus 17 años, se enamoró perdidamente de su primo Alberto, el cual era de la misma edad que Victoria. Ella en su diario lo describía con grandes elogios, como un chico muy guapo, alto y de enormes ojos azules. Por otro lado, la relación de Victoria con su mamá era cada vez más fría y tirante. Aunque Victoria le dejaba a su madre el protagonismo, también detestaba la manipulación y los aires de grandeza que ésta tenía. De hecho, según su madre, su hija estaba totalmente
totalmente incapacitada para reinar. Y como una anécdota, el día que cumplió 18 años, su tío, el rey de Inglaterra, le daría como regalo de cumpleaños una pensión anual de 10,000 libras, de las que podía disponer libremente sin que fuera necesaria la intervención de su mamá. Y obviamente Victoria aceptó encantada la oferta de su tío, pero su madre se sintió muy ofendida. La duquesa declararía molesta que 4,000 libras al año eran más que suficientes para su hija y que las 6,000 restantes deberían ser para ella. Tiempo después, cuando el rey Leopoldo supo que el soberano le quedaba el tiempo contado, le escribiría a su sobrina interminables cartas llenas de buenos consejos y también de advertencias. Y es así como en la madrugada del 20 de junio de 1837 falleció el rey Guillermo IV, y tras los funerales el arzobispo viajó a gran velocidad hasta Kensington para comunicar la noticia a Victoria. Y así es como le avisan que su tío había fallecido y que por consiguiente se convertiría en su majestad Victoria I de Inglaterra. Victoria apenas sabía del mundo y mucho menos de política. Había crecido pues recluida en Kensington sin apenas contacto con el mundo exterior. Pero tras una larga lista de soberanos libertinos y extravagantes, pues su juventud inspiró mucho para tener la simpatía del pueblo. La duquesa de Kent al fin había logrado el sueño de ver a su hija convertida en reina, pero ni se había ganado la confianza de su hija ni había influido sobre ella, ya que a partir de ese momento, si deseaba ver a su hija, debía regirse por la estricta etiqueta de la corte y pedir una audiencia como cualquier persona. Victoria, aunque tenía muchas responsabilidades y grandes retos que afrontar, pues no perdía jamás la alegría, pero la joven reina también podía ser implacable con sus enemigos. Con el paso de los meses afloró en ella su verdadero temperamento, exigente y autoritario. Le gustaba mucho mandar, tenía un genio insoportable y se mostraba intransigente con aquellos que pensaban de manera diferente al de ella. Por fortuna, la persona de máxima confianza de la joven e inexperta reina, que era Lord Melbourne, primer ministro de Inglaterra desde hacía 2 años. Este hombre maduro, culto y seductor cautivó a Victoria desde el primer instante. Era un auténtico caballero y un político liberal que gracias a su encanto personal se convirtió en su consejero privado y compañero inseparable. Tras años viviendo bajo el estricto control de su posesiva madre, de repente Victoria se sentía libre y poderosa. Los 2 primeros años de su reinado transcurrieron de manera apacible y feliz. De hecho, la coronación de Victoria fue un nuevo éxito para la joven soberana. Y aunque no mostraba ganas de casarse y formar una familia, cuando Alberto de 20 años llegó a la corte inglesa, Victoria cayó rendida a sus pies. Siendo guapo y encantador, robó el corazón de Victoria inmediatamente. Alberto había llegado a Londres un jueves por la noche y el domingo siguiente por la mañana Victoria le comunicó a Melbourne que había cambiado de opinión y que siempre sí deseaba casarse cuanto antes. Y como a los 2 días, Victoria hizo llamar a su primo y lo recibió a solas en su gabinete. Según confiesa en su diario, le dijo que ya debía de saber el motivo por el cual lo había hecho ir y que la haría inmensamente feliz si aceptaba los deseos de casarse con ella. Alberto le respondió que la haría muy feliz. Él no estaba enamorado de ella, pero se sentía agradecido por el giro inesperado que había dado su vida. Y es así como el 10 de febrero de 1840 Victoria se casaba con el príncipe Alberto en la capilla real del Palacio londinense de St. James.
Y a pesar de sus desacuerdos iniciales, la noche de bodas no pudo ir mejor. Victoria se sentía muy atraída físicamente por su esposo y no lo ocultaba. A los 3 días la pareja regresa a Londres y Victoria reanuda su actividad. Y aunque la reina le otorga a Alberto tratamiento de Alteza Real en la corte, solo es el príncipe consorte. El orgulloso Alberto sería herido desde que llegó a Inglaterra, donde la familia real le trata como un extranjero impostor y el gobierno le niega una posición honorable. Alberto solo tenía un amigo en la corte, su consejero privado y mentor, el barón Friedrich Stock, que era un médico alemán que había servido durante su juventud al rey Leopoldo y con el tiempo, gracias a su habilidad diplomática y sabios consejos, se convertiría en una de las personas más fieles del entorno de la reina. Pero las diferencias entre la pareja real iban más allá. Victoria y Alberto tenían gustos y temperamentos muy distintos. Él era serio, culto, responsable y muy puritano. Por su parte, Victoria era apasionada, espontánea y alegre. Le gustaba bailar toda la noche y ver salir el sol desde el pórtico del palacio. Alberto, a diferencia de la reina, había recibido una educación muy completa, primero en el Palacio de Coburgo y después en la Universidad de Bonn. A él le gustaba pintar, componer música, tocar el piano y frecuentar a personalidades del mundo literario y del científico. Pero a la reina le incomodaba frecuentar a estas personas, ya que no se sentía a la altura y se veía incapaz de mantener una conversación con un sabio o con un escritor. Pero los que pensaban que a causa de estas diferencias su matrimonio tenía las horas contadas, estaban muy equivocados, ya que ella estaba perdidamente enamorada de su esposo y en privado sus disputas daban paso a una dulce reconciliación. 2 meses después de la boda, la reina ya estaba embarazada. Victoria, que por entonces disfrutaba de los placeres conyugales, sufrió de una gran decepción, ya que la reina, a diferencia de lo que muchos pensaban o pensamos, nunca fue muy hogareña ni maternal. Y ya para noviembre de 1840, la reina, tras un parto que duró aproximadamente 12 horas, dio a luz a una niña. La princesa real se llamaría Victoria como su madre. Tiempo después daría a luz a su segundo hijo, Eduardo. El príncipe decidió que se ocuparía personalmente de la educación y el cuidado de los niños. El nacimiento de Bertie, como todos lo llamaban, al príncipe heredero, le seguirían Alicia, Alfredo, Elena, Luisa, Arturo, Leopoldo y en 1857 Beatriz, que fue madre de la futura reina de España. Puesta por la moralidad y la austeridad que poco a poco le impone su esposo, Victoria se convierte en una dama perfecta, dedicada exclusivamente a traer hijos al mundo, cuidar de su familia y preservar la integridad del Imperio Británico. Para el príncipe, su abnegada esposa es el ejemplo de la nueva mujer, madre prolífica y entregada, ángel del hogar y esposa decente. Alberto también se ocuparía de su estilo y le elegiría todos los trajes. La reina de apenas 1,50 m no era nada presumida y odiaba las pruebas de los sastres. Tenía un gran complejo por sus manos pequeñas y gruesas y ocultaba sus dedos con muchos anillos. Por fortuna tenía a su lado a Alberto. Tiene tanto gusto y yo tan poco, es lo que ella diría. Al año de casados, Alberto ya era insustituible para ella y la acompañaba en todas sus apariciones públicas. Se convierte en su secretario privado, su consejero personal y está presente en todas sus entrevistas con los ministros. Le asesora, le dicta las cartas y le escribe los discursos.
Victoria idolatraba a Alberto, pero este no era tan feliz como ella, ya que los arrogantes cortesonas lo consideraban todavía un extranjero, un príncipe sin territorios ni riqueza. El príncipe, que siempre le fue fiel a su esposa, solo encontraba consuelo en el trabajo, y con la llegada de Robert Pelt al gobierno comenzó a intervenir más activamente en los asuntos de Estado. Y aunque al principio Victoria no soportaba a su nuevo primer ministro, llegaría a sentir por él un gran afecto y respeto debido al trato que le daba el príncipe, que este acabó por ablandar el corazón de la reina. Y es así como la reina y el príncipe forman una de las familias perfectas, idolatradas por muchos en la época victoriana. El 7 de abril de 1853, Victoria da a luz a su octavo hijo, Leopoldo, pero descubriría que el pobre Leo, como todos le llaman, tiene moretones en todo el cuerpo y sufre de manera normal, ya que el niño padece hemofilia, que es una enfermedad genética que transmiten las mujeres y que solo afecta a los hombres. Pero en aquel tiempo se pensaba que la genética de las familias reales europeas eran superiores a la de cualquier plebeyo. Pero Victoria sufría de un severo tipo de hemofilia, y dos de sus 5 hijas, la princesa Alicia y Beatriz, transmitirían esta enfermedad a sus descendientes, afectando las cortes de Rusia, España, Rumania y Prusia. Pero durante su niñez, la reina se interesaría muy poco por su hijo Leo, al que tratan casi como un inválido. Su preocupación se centra en la salud de su amado esposo y las amenazas de una guerra inminente. En 1854, Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Rusia para entrar en el conflicto de la Guerra de Crimea. Durante aquellos meses de tensiones y delicadas maniobras diplomáticas, las críticas contra la destitución de Palmerston, un político valiente y muy admirado por el pueblo. En cuanto se conoce su renuncia, se produjo un estallido de ira y de odio a la figura del príncipe, ya que se pensaba que él le había obligado a abandonar el gobierno para poder dirigir él mismo la política exterior de Inglaterra y favorecer los intereses de los enemigos del país. Para Alberto fue uno de los momentos más duros y humillantes de su vida. Durante semanas tuvo que leer en los periódicos los peores insultos contra su persona. Pero unos días más tarde estalló la guerra de Crimea, y el patriotismo del príncipe quedó fuera de toda duda, ya que en 1855 el viejo rival del príncipe, Lord Palmerston, se convirtió en primer ministro de Inglaterra. Pero su relación con la pareja real daría un cambio radical. Palmerston le sugirió a la reina que invitara a Windsor a Napoleón III. Al emperador ya había manifestado su deseo de acudir en persona para tratar de desbloquear el conflicto. En aquella visita histórica en el mes de abril, Napoleón escuchaba embelesado al príncipe Alberto, y Victoria pudo conocer mejor a la emperatriz Eugenia de Montijo, que le pareció una mujer alegre y de gran sencillez, y no la mujer fatal descrita por el embajador inglés en París. Desde aquel primer encuentro se hicieron buenas amigas, y en el futuro compartirían el dolor por la tragedia de las pérdidas de sus seres queridos. Y ya para 1861, la duquesa de Kent, madre de Victoria, fallece de manera inesperada, y toda la corte está de duelo. Victoria caería en una profunda depresión, y sus preocupaciones parecen no tener fin, ya que seguido de la boda de su hija Vicky se suman la consternación por el comportamiento de su hijo Eduardo. El joven se ha convertido en un príncipe encantador, pero frívolo, al que le gusta disfrutar de los placeres de la vida estudiando en Oxford y en Cambridge.
Y aunque acaba de cumplir 20 años, las jóvenes atractivas le interesan más que la política. Y es así como Alberto recibe una carta del barón Stockmar que le afecta muchísimo. Al parecer, Eduardo había mantenido relaciones íntimas con una bella actriz llamada Nellie Clifton, y en público la presentaba como la futura princesa de Gales. Para Alberto, que llevaba 20 años imponiendo en la corte una estricta moralidad, la posibilidad de que su hijo estuviera comprometido con una actriz fue un golpe devastador. Es por eso que en una dura carta le recuerda al heredero de la corona cuáles son sus obligaciones y le recrimina que hubiera caído en la depravación. Y a pesar de las enfermedades que padece Alberto, se desplaza a Cambridge para hablar cara a cara con su hijo. Y tras una larga conversación y las disculpas del príncipe heredero, este se compromete con su padre a celebrar lo antes posible la boda con su prometida, la princesa Alejandra de Dinamarca, conocida como Alicia e hija del rey Cristian. Y además de ocuparse de los líos amorosos de su hijo, Alberto tiene en aquellos días que afrontar problemas más serios, ya que en abril de 1861 estalla la guerra civil en Estados Unidos y todo parece indicar que Inglaterra puede verse implicada en el conflicto. Pero al final el gobierno evita la guerra y este sería el último problema que resolvería el príncipe Alberto. Ya llevaba varios días enfermo y le confesaría a un amigo que estaba convencido de que tenía los días contados y que su enfermedad se hubiera diagnosticado, bueno, si su enfermedad se hubiera diagnosticado desde el principio, podría haber tomado un tratamiento adecuado. Pero su médico de cabecera, Sir James, se equivocó con los síntomas y lo que en un primer momento diagnosticó como un resfriado, acabó con un pronóstico más grave, fiebres tifoideas. Y en la fría noche del 14 de diciembre, Alberto pierde la vida en el castillo de Windsor. Tras 20 días de agonía, rodeado de su numerosa familia, durante esa mañana, uno por uno, todos sus hijos pudieron despedirse de su padre en silencio. Victoria, que no se había separado ni un segundo de su lado, al comprobar que ya no respiraba, lanzó al aire un grito desgarrador y salió corriendo de la habitación. Desde el primer instante, las hijas de la reina temen por la reacción de su madre y no la dejan nunca sola, pero ni la presencia de su pequeña Beatriz de 4 años, ni el cariño de los suyos podría aliviar su dolor. Y escribiría en una carta: no hallo ninguna compensación en la compañía de mis hijos. Es más, pocas veces me encuentro a gusto con ellos. Me pregunto por qué ha tenido que dejarme Alberto y ellos continúan a mi lado. Nunca se recuperó de la pérdida de su esposo y su depresión, que arrastraría durante 4 décadas, entorpecería un poco su labor en el estado. La reina pues se negaba a aceptar que su marido la había abandonado con solo 42 años. Alberto era pues también su único apoyo, se encargaba de todo, de los asuntos domésticos, de la educación de sus hijos, de dictarle los discursos y cada carta que escribía. De hecho, ya ven que les comenté que hasta le escogía los vestidos, incluso cómo debía posar para los pintores y los escultores. Y es así como durante un largo periodo de tiempo sería una reina ausente y casi desconocida para su pueblo. Solo la boda de su hija Alicia con Luis IV, gran duque de Hesse, hizo salir a la reina Victoria de su reclusión. La ceremonia tuvo lugar en el castillo de Osborne, sin lujos y en la más estricta intimidad. Y esto ya se los había contado en otro video sobre Alejandra Romanov, por si quieren ir a ver el video, se los voy a dejar por aquí. Pero Alicia es la mamá de Alejandra,
que se casaría con Nicolás II de Rusia y que les había contado que transmitiría el gen de la hemofilia al príncipe heredero, y todos los miembros de la familia imperial rusa pues serían ejecutados. Ya se tras el estallido de la revolución en 1918, pero la reina Victoria fallecería antes de ver el trágico fin de la dinastía Romanov. Por su parte, Eduardo, tras el fallecimiento de su padre, es enviado de gira por Oriente Próximo y en 1863 se casa con la princesa danesa Alix. Pero para Victoria, el príncipe de Gales, a sus 22 años, le sigue pareciendo demasiado joven, inexperto y frívolo. De hecho, Victoria le va a excluir deliberadamente de los asuntos del gobierno. Los jóvenes pues son atractivos, viven de manera desahogada, alternando con lo mejor de la sociedad británica. Lo que la reina también ignora es que el heredero al trono y su bella esposa son cada vez más populares y en sus escasas apariciones públicas son aplaudidos por el pueblo con gran entusiasmo. De hecho, el rey Leopoldo de Bélgica, para despertar los celos de la reina Victoria y obligarla a salir de su prisión, le comenta el éxito de la joven pareja entre sus súbditos. Finalmente, Victoria aliviaría su insoportable soledad con la compañía de un hombre que le devolvería la paz y el ánimo, la tranquilidad de la vida en el campo y los atentos cuidados de su nuevo hombre de confianza le van a ayudar a recuperarse. Este hombre se llama Brown, es un montañero escocés de origen humilde que había llegado a Balmoral con 16 años como mozo, pero acabó trabajando como sirviente personal de Alberto. En otoño de 1865, Brown se había convertido en un gran apoyo para la reina viuda y se lo trajo con ella a Londres. Él la acompañaba en sus salidas, le ayudaba con el equipaje, le preparaba el té a su gusto con su buen chorro de whisky. Victoria estaba convencida de que John Brown tenía poderes paranormales y que era capaz de comunicarse con el alma de su difunto esposo. Recordemos que en la mitad del siglo XIX existía en toda Europa un gran interés por el espiritismo, y la influencia de Brown sobre Victoria no pasó inadvertida en la corte, donde no tardaron en surgir todo tipo de rumores. Se decía, entre otras cosas, que la soberana se había enamorado de su criado y que solo tenía ojos para él. La relación con el príncipe de Gales aún se había deteriorado más desde que su madre se muestra en público con su secretario escocés. Bertie se niega a recibir a Brown en su casa y la reina jamás se digna a ir a visitarlo. Ella no le tiene al corriente de nada y prohíbe a sus ministros que le informen de cualquiera de los asuntos de Estado, aunque sean importantes. Esta actitud no sería nada favorable para el futuro heredero a la corona, que aburrido y sin ninguna responsabilidad se entregará a una vida de alegres placeres. Mientras tanto, Victoria y su inseparable Brown son la comidilla de Londres. De hecho, en una carta al primer ministro, el general Grey les escribe en tono sarcástico llamando a la reina su holgazana majestad. Y aunque muchos están de acuerdo con él, pocos se atreven a decirlo públicamente. Y en 1874, Disraeli ganó las elecciones y se convirtió en el primer ministro durante 7 años, comenzando entonces una estrecha amistad con la reina. Por primera vez en años, la reina sonríe e incluso ríe a carcajadas. Algunos la consideran exagerada y demasiado íntima. Su relación, e incluso se rumora que entre ambos puede existir algo más que una amistad. Y a pesar de las enfermedades del primer ministro, este goza de la más amplia mayoría parlamentaria que nadie haya visto en el país desde hace 40 años. Su partido lo adora y nadie, incluida la reina, puede resistirse a sus encantos.
Hace ya casi 40 años que ocupa el trono de Inglaterra y aunque dice que no le gusta la política, conoce todos sus secretos. Creció bajo la tutela de su tío, el rey Leopoldo, y contó con los sabios consejos de Melbourne. La reina se ha codiado con todas las cabezas coronadas, desde el zar, el emperador austriaco, Napoleón III, hasta el sultán de Turquía. Pero la monarquía no atraviesa por su mejor momento. El aislamiento de la soberana, unido a la caída de Napoleón III y la proclamación de la República Francesa, provocan en la población un sentimiento antimonárquico. Son muchos los que cuestionan para qué sirve una reina que vive recluida y que cuesta al pueblo 385,000 libras al año. Pero con la llegada de Disraeli al gobierno, daría un giro inesperado a la monarquía y a la triste vida de Victoria. Durante los siguientes 6 años, la reina de Inglaterra viviría su periodo de mayor gloria y el país alcanzaría una incuestionable supremacía internacional. En 1876, y gracias al empeño de Disraeli, la reina recibiría el título tan codiciado de emperatriz de la India. La dicha de la reina duraría poco, ya que las elecciones de 1880 dieron el poder a uno de los nuevos liberales y su ministro de confianza tuvo que retirarse y fallecería un año después. Sin Disraeli en quien apoyarse, Victoria aliviaba su soledad en la compañía de John Brown, el escocés. Gracias a los favores de la reina, él tenía sus propias estancias en Windsor y una casa que le había regalado Victoria en Balmoral. Y así poco a poco la reina se reconcilia con su país y vuelve a cumplir con sus labores oficiales. Su imagen de abuela venerable y el aplomo con el que se enfrentaba a las tragedias familiares le trajeron de nuevo el cariño del pueblo. Pero las tragedias familiares eran las que más le afectaban. Primero fueron su nieta María de 4 años y su hija la princesa Alicia, quienes fallecieron en el palacio víctimas de un brote de difteria. Más adelante y con solo 30 años perdería a su hijo Leopoldo, víctima de un accidente. Y en 1881 falleció su apreciado amigo Benjamín Disraeli y 2 años más tarde perdería a su secretario privado John Brown y al conocer esta noticia Victoria quedó hundida en el dolor. A principios de 1884 publicó con gran éxito un libro titulado Fragmentos del diario de nuestra vida, en el que describía sus últimos años en Escocia en compañía de su esposo Alberto y, cómo no, de su vigoroso escocés, cuyas hazañas y atenciones ocuparían buena parte del volumen. Y en 1885 el conservador Lord Salisbury se alzó con el poder y se volvió en su admirado y respetado último primer ministro. Había aspectos en los que seguía firme en sus convicciones. Ella, que siendo una mujer que había reinado como un hombre, se negaba a aceptar el sufragio femenino a los derechos de la mujer. Nunca ocultaría la admiración que sentía hacia la India. Era su colonia británica más importante y la influencia estética de este país sería muy evidente en este periodo de su vida. Es por eso que como su emperatriz deseaba contar entre su personal con varios sirvientes indios y en la recta final de su vida todo lo procedente a la India le apasionaba y coincidiendo con su jubileo la reina contrató a 2 indios musulmanes que le fueron obsequiados por los súbditos del Raj para sus servicios de mesa. Y al igual que antes había ocurrido con John Brown, la soberana se mostraba encantada con las atenciones del más joven, Abdul Karim. Este atractivo sirviente indio de 24 años poco a poco se fue ganando la confianza de la reina y se convirtió en su confidente y amigo.
Pero esta nueva excentricidad de la reina molestó a la corte y a los miembros del gobierno. Ya después del fallecimiento de la reina, su querido Abdul regresó a la India con una buena pensión que le daría para vivir holgadamente. Pero antes de su partida, el rey Eduardo VII le pidió que le entregara todas las cartas que le había escrito a su madre y que podían resultar comprometedoras, ya que eran muchos los que pensaban que la soberana se había enamorado de su sirviente indio. El 22 de septiembre de 1896, Victoria superó a su abuelo Jorge III como el monarca de mayor tiempo de reinado en la historia británica. Su jubileo de diamantes se celebró por todo lo alto y aunque la reina apenas podía caminar y subir, una multitud se echó a las calles para felicitarla. Y así, el 22 de enero de 1901, un día intensamente frío, la reina se encuentra gravemente enferma. A las 6:30 de la tarde, Victoria fallece en los brazos de su nieto mayor, el Kaiser Guillermo II, que la sostiene durante 2 horas mientras perdía y recobraba el sentido. Minutos antes, la reina había abierto los ojos apenas unos segundos, mirando a su hijo, el príncipe de Gales, que permanecía de pie a su lado. Una sola palabra sale de los labios de la monarca antes de fallecer: Bertie, el cariñoso apodo de este hijo al que siempre rechazó, despreciado y con el que nunca se había entendido. Sí, la soberana ha dejado una serie de instrucciones en las que quiere que coloquen dentro de su ataúd varias fotografías de Alberto y de sus hijos, además de la bata de su esposo, el abrigo del príncipe bordado por su hija Alicia, y en secreto le diría al doctor que debe cumplir otro deseo antes de cerrar el féretro y pedir que la familia abandone la habitación. Así podría depositar una foto de John Brown en la mano izquierda de la soberana y un mechón de cabellos del escocés. Su funeral tuvo lugar el sábado en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Su nieta preferida, Alejandra Romanov, emperatriz de Rusia, no pudo asistir por prohibición del médico, ya que en ese momento se encontraba embarazada de Anastasia. Y así esperaba desde hace 40 años, ese día en que al fin se reuniría con el hombre que amó hasta la locura, el príncipe Alberto. Apodada la abuela de Europa, tenía en el momento de su fallecimiento 42 nietos y 37 bisnietos. Bueno, y así terminamos con esta historia. Espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse o de regalarme un me gusta. Les dejo por aquí algunos otros videos que les puedan interesar y nos vemos en el próximo video para aprender más sobre la historia. Bye.